Ayer tuvimos la intro del Sermón del Monte. Hoy vamos a entrar de lleno en lo que es el Sermón del Monte. Chicos, esto se pone interesante. Vamos a leer en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente y por último en la versión El Mensaje. Ana María, Dios te bendiga. Don't worry, be happy, ¿ok? Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Hay algo que tenemos que recordar aquí. Ayer hablamos acerca del paralelismo que hay entre Moisés cuando sube al monte y Jesús que sube al monte también para enseñar. Moisés sube al monte para recibir la ley y los discípulos se acercan a Jesús al monte para que Él les dé la ley, la palabra, cómo ellos deben de vivir, ¿vale? Y esto es lo que vamos a leer hoy. La vida del cristiano, el discipulado o el estilo de vida del cristiano es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, el Sermón del Monte. Esa es la vida del cristiano, ¿vale? El Sermón del Monte. Así como Dios le dio las 10 tablas de la ley a la nación de Israel hace muchísimos años por medio de Moisés, por medio de Jesús el Señor está dándole su ley a la iglesia, al pueblo del Señor, al pueblo que Él escogió para Él. Amén. Así que esta ley es para ti y es para mí. Voy a leerlo, versículo del 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Pero nos vamos a detener en el versículo 3. Sermón del Monte, las bienaventuranzas, en el nombre del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a repetirlo otra vez. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda la gente que se va a conectar en este video en YouTube, escríbenos aquí en el chat, ¿qué entiendes tú por pobre en espíritu? La pregunta para todo el chat, chicos. Para todo el chat. ¿Qué entiendes tú por la frase pobres en espíritu? Amén. Entonces los voy a leer a todos ustedes allí. Mientras tanto, vamos a ir mirando en otra versión. Dice José, vivir bajo los valores del reino, capítulo Mateo 5 al 7. Muy bien. Es el nuevo reino que Jesús viene a implantar. Así se vive bajo este reino. Hay unos contrastes interesantes. Otilia, por supuesto que sí, tenemos imagen y tenemos sonido. De pronto tienes que salir y volver a entrar. Dice, porque no tienen esperanza, que no creen en Dios. A ver, ¿qué entienden ustedes por la frase pobre en espíritu? Tener un espíritu noble bajo el poder de Dios, de Cristo. Ajá. En otras versiones dice humildes. Oh, no. Pobres en espíritu, perdón. Más adelante es que habla de los mansos. Carencia o falta del Espíritu Santo, sin espíritu, que no tienen conocimiento. Muy bien, necesitados. Reconocer que nada soy sin Él. Tener humildad profunda ante Dios. Muy bien, vamos a leerlo en esta otra versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice aquí. Estoy en Marcos. Vamos a ver. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice, escuchen esto, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Wow. Miren en esta versión cómo está. Tronche, Dominique. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él.
porque el reino del cielo les pertenece. Amén. Ahora miremoslo en la versión El Mensaje, la nueva versión que estamos utilizando en el devocional. Miren en esta versión maravillosa que estamos estrenando en el devocional. Dice: bendecidos los débiles de espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos y pueden depender de Dios. Wow. Voy a repetirlo otra vez en la versión El Mensaje. Bendecidos los débiles de espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos y pueden depender de Dios. Muy bien. Producciones Cristo Viene, bendiciones. Aquí tenemos que hacer algunas preguntas. Yo hice algunos apuntes esta mañana mientras meditaba en esta porción de la palabra del Señor. Y como decíamos, o ayer que estábamos dándole un poco de introducción al tema, aquí hay algo muy importante que tenemos que mirar en el contexto cultural del Sermón del Monte. Y es que la nación de Israel está bajo el Imperio Romano. Amén. Gian, bienvenido. La nación de Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. Son controlados por ellos. Amén. Son controlados por ellos y están subyugados. Y hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza en medio de la nación. Y Jesús viene diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el momento en que está haciendo un contraste el mensaje de Jesús, porque mientras que el pueblo judío quiere un Mesías que establezca su reino y derribe a los romanos y puedan crear un imperio poderoso y que gobiernen en toda la tierra, Jesús viene hablando de un reino espiritual, del reino de los cielos, que ya está ahí, que ya se acercó, pero ahora empieza a enseñarles una forma diferente a lo que normalmente ellos creerían que es la forma de gobernar o de estar bajo el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios va contra corriente, va contra cultura, contra lo que normalmente todo el mundo hace y que es correcto. O sea, va diferente. Mientras que ellos esperaban un reino que dominara y destruyera a todos los demás imperios, literal, físicamente, Jesús viene hablando de un reino espiritual y de un gobierno espiritual en el individuo. En el individuo. No en los imperios poderosos, no en las naciones poderosas, sino en cada persona, en cada ser humano. Viene a implantar su reino. Jesús viene diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, pero ahora empieza a explicar de qué se trata este reino y cómo es que nosotros podemos ser parte de este reino. Amén. Entonces miremos algunas cosas. ¿Qué les parece si miramos dos cosas importantes? Número uno, las características de una persona pobre. Definamos la palabra pobre. Para ti, ¿qué es una persona pobre? Amén. ¿Qué características tiene una persona que es pobre? Esto está tremendo. Escaso, con carencias. Muy bien. Limitaciones. Que tiene necesidades. Muy bien. Que escasea de algo. Bien. Una persona pobre es aquella que no tiene nada. Que no tiene todo lo que necesita. Muy bien. Jesús empieza diciendo: bienaventurado. Miren ustedes esto. Cuando, o por lo general, miren ustedes esto. Por lo general los judíos, se cree de los judíos que son gente que dominan el mundo, ¿cierto? Se cree de los judíos que son gente rica. Se cree de los judíos que son dueños de mucho dinero, ¿cierto? Es lo que se cree. Y de hecho, en la época de Jesús, cuando alguien tenía el respaldo de Dios, y en la Biblia lo vemos también, en la nación de Israel, cada vez que ellos hacían las cosas bien, la tierra fructificaba. Cada vez que ellos se comportaban de la manera adecuada, Dios les bendecía, les daba victoria sobre sus enemigos. Pero cuando hacían las cosas mal, escaseaba la comida,
los dominaban, eran subyugados, había necesidad. Entonces es como en el chip del ser humano, de las personas que escuchan el mensaje de Jesús, es, ok, el pobre, la pobreza no está bien, debo de estar mejor, debo de tener abundancia porque ese es el respaldo de Dios. Y de hecho en el Evangelio de Prosperidad que escuchamos normalmente es, si una persona está bien y tiene su carro, si un pastor tiene un carro, una camioneta bien buena, entonces es que Dios lo está respaldando. Entonces es que Dios está con esa persona. Porque la pobreza no es sinónimo de algo bueno, sino de dos cosas: necesidad y dependencia. Estas dos palabras creo que encajan muy bien a la perfección en la vida de una persona pobre. Es decir, necesita y está dependiente. Está dependiendo de algo. Entonces Jesús empieza diciendo, bienaventurado el pobre. Cuando le pone doblemente feliz, doblemente dichoso, que es lo que significa la persona bienaventurada, es bienaventurado, felizmente, ¿verdad? Dichoso el pobre. Entonces empieza chocando un poco diferente, porque normalmente el pobre no está bien, ser pobre no está bien, ¿cierto? Y Jesús empieza diciendo el pobre, entonces crea un contraste. Ahorita vamos a ver el contraste, otro tipo de contraste, pero él dice bienaventurado el pobre en espíritu. Entonces no está hablando de una pobreza superficial que es la de afuera. Dice Jimena, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Amén. Entonces una persona, aquí Jesús está hablando de una pobreza espiritual, no de una pobreza física. Porque podríamos tener pobreza física y ser arrogantes. Ser arrogantes. Miren, Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Miren lo que dice el salmista David. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Una persona que reconoce su necesidad de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Una persona que reconoce que nada puede hacer sin Dios. Miren, yo les voy a contar algo muy, muy, muy personal. Miren, hace mucho tiempo trataba de vivir mi vida cristiana a mi manera y buscaba ayuda en otros recursos y salir adelante. Pero un día dije, no, yo no sé nada. Yo no sé nada. No tengo nada y no... estoy tan necesitado. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por ahí. En el momento en que decimos, necesito a Dios. ¿Cuántos alguna vez lo han dicho? Necesito de Dios. Bueno, lo que está hablando Jesús, empezando el Sermón del Monte, es bienaventurado el que vive con esta constante necesidad de Dios. Bienaventurado el que reconoce todo el tiempo que nada puede hacer sin Dios. Por eso cada vez que nos levantamos y oramos y buscamos dirección en Dios y decimos, Señor, mira, yo tengo asuntos por hacer, tengo una lista de tareas que hacer hoy, tengo asuntos pendientes, voy por aquí, voy para allá, voy a hacer esto, trabajo, qué sé yo, pero yo necesito de ti para tomar buenas decisiones, porque mi vida es un caos sin ti, pero ayúdame. Y miren, en cada área de nuestra vida necesitamos de Dios. En cada área, en la área emocional, en las finanzas, en la familia, en tu entorno laboral, en todas las áreas de nuestra vida somos carentes. Miren, amados, cuando usted dice, es que ya todo está dentro de ti y tú puedes. Y cuando tú dices, yo puedo solo, yo puedo sola. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Yo puedo solo, yo puedo sola. Está hablando de una actitud ya arrogante. Una actitud arrogante. Necesitamos reconocer que yo no puedo solo. Yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí. Amén. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero yo no puedo. Yo podría dar este devocional aquí. No puedo. Yo no podría hacerlo. Tú podrías tener el trabajo que tienes. Tú podrías tener la vida que llevas. Tú podrías sostener la familia que estás sosteniendo. No podrías.
pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Necesito a Dios en cada área de mi vida. Entonces, la característica del pobre es alguien que está necesitado y dependiente. Ahora, ¿qué nos lleva a esto entonces? A estar apegados a Dios. Estar apegados a Dios. Cuando yo reconozco y me doy cuenta que yo soy necesitado y pobre, dependiente de Dios, entonces me lleva a estar apegado. Miren, yo les voy a decir algo. Tengo una persona muy especial en mi vida. Tengo una persona muy especial en mi vida. Y es una persona que tiene una discapacidad, ¿verdad? Y esa persona es una familia. Y entonces yo siempre tengo algún gesto con él. Las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, no pueden trabajar normalmente como otras personas que pueden hacer tantos movimientos. Amén. Más bien, están ahí dependientes de los familiares, de los allegados que les ayudan y les sostienen, ¿verdad? Algunos pueden hacerlo, pueden trabajar y todo esto, pero algunos que tienen discapacidad les cuesta y van a luchar con esto en la vida, ¿vale? Van a luchar con esto en la vida poco a poco y ahí están ahí como con una cosa, con esta. Y así está la persona con discapacidad, con esa carencia. De pronto no se puede mover bien, no puede. Y toca estar ahí pendiente y que comprarle esto y que ayudarle con esto y mira lo otro. Y así es. Entonces, cuando nosotros somos pobres en espíritus, estamos teniendo una actitud de dependencia total de Él. Dependencia total del Señor. Así como el que está inválido y depende de otro que le ayude. El que está discapacitado y depende de que le ayude. Como el que está sin empleo y depende de que en su casa alguien más compre el alimento, alguien más ponga lo que él no puede colocar porque está sin trabajo y está necesitado y dependiente. Entonces, esta es la actitud de la que está hablando Jesús en el reino de los cielos. Es decir, las personas que hacen parte del reino de los cielos son gente dependiente de Dios y son gente necesitada de Dios, pero que son conscientes de esto, que eres consciente de que necesito de Dios todos los días. Ahora, hay un contraste brutal. El contraste para el pobre, ¿quién es? El rico, ¿cierto? El rico es el contraste. Vamos a verlo en Primera de Timoteo. Quiero que ustedes miren este versículo. Primera de Timoteo. El contraste entre el pobre y el rico. Primera de Timoteo. A ver, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Perdón. Perdón, creo que me equivoqué. Dice por aquí Pedro, necesito todos los días de Dios. Amén. Permítame, ya lo busqué bien, que creo que lo anoté mal. Lo leí bien, lo busqué bien, pero lo anoté mal. Amén. A ver, dice. Está en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo. A ver. Esto es Primera de Timoteo 5, 6. Oh my God. Permítame. 6:17. Ya. 6:17. Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre esto. Miremos el contraste. Dice el apóstol Pablo: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios,
el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¡Wow! Miren el contraste. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, todas las cosas, ¿verdad? El reino es todo. Imagínate que a ti te dicen, mira, si tú haces esto, te voy a dar todas las cosas, ¿cierto? Bueno, Jesucristo está prometiendo eso para los que son necesitados y pobres en espíritu. Él dice, de ustedes es todo, de ustedes es todo. Pero aquí hay un contraste. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6:17, Pablo le está aconsejando a Timoteo acerca de las personas que son ricas. Le dice, a los ricos de este mundo, dice, enséñales que no sean altaneros. Es decir, cuando una persona es rica, puede que llegue a tener un tipo de actitud altanera y orgullosa, y que pone su esperanza, dice aquí, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Entonces, Jesús está hablando de pobreza no física, número uno, ¿cierto? Jesús está hablando de una pobreza espiritual, es decir, que una persona puede tener mucha riqueza y abundante riqueza, pero puede ser pobre en espíritu, puede reconocer su necesidad de Dios. Entonces, el que es pobre físicamente y que no tiene recursos, esta persona que es pobre y escasa, ya es pobre y reconoce también su necesidad de Dios, pero también puede tener una actitud orgullosa. Amén. Puede tener una actitud orgullosa. Necesitamos entonces, es una pobreza de espíritu. Eso es lo que necesitamos. No pobreza física, sino pobreza en espíritu. Es decir, una constante dependencia de Dios. Una constante dependencia del Señor. Yo soy carente, no puedo por mis propias fuerzas, pero el Señor tiene piedad de mí. El Señor se acuerda de mí. Por último, miren ustedes la historia de el rico y Lázaro. El rico tenía banquetes todos los días. El rico estaba allí disfrutando todo el tiempo sus banquetes. En cambio, Lázaro estaba pendiente de las mejillas, de las mejillas, de las migajas. Lázaro estaba pendiente de las migajas y tenía llagas y los perros lamían sus llagas. Era una persona pobre. Pero llegó el tiempo en el que mueren ambos, muere el rico y muere el pobre. Entonces el rico es atormentado y tiene escasez y no tiene nada. Pero el que es pobre estaba ahora siendo consolado en el reino de los cielos y tenía todas las cosas. Entonces, amados, la pobreza debe ser algo espiritual, es decir, una total dependencia. Yo no me la sé toda. Cuando yo tengo una actitud arrogante, cuando yo tengo una actitud de yo lo puedo resolver solo, cuando yo tengo una actitud de, lo voy a hacer a mi manera, entonces esa es una actitud altanera y arrogante. Jesús está hablando de una pobreza espiritual, de una carencia, de una actitud en el alma, en tu ser, de decir, Señor, te necesito. Puedes tener el carro que tú quieras, pero necesitamos tener esta actitud en el corazón, en el espíritu. Puedes tener el mejor celular, puedes tener una buena vida, pero si tenemos el corazón lejos de Dios, entonces nuestra vida no tiene sentido. Job era un hombre rico, bendecido por Dios, pero dependiente del Señor. Todos los días ofrecía sacrificios. Todos los días ofrecía sacrificios por él, por su familia, pedía perdón por si se habían equivocado los demás, sus hijos, qué sé yo. Y estaba allí Job dependiendo de su relación personal con Dios. Amados, Jesús es la fuente. Dios te bendiga, Alexander. Jesús es la fuente y necesitamos estar entonces apegados a Él. Esto es pobreza espiritual, porque yo no tengo todas las respuestas en mi mente. Hoy en día vemos tanto estoicismo, vemos tanto coaching que hay, pero yo te voy a decir algo y yo te voy a retar hoy. Arroja todas las herramientas que el mundo pueda ofrecerte, porque tú no eres suficiente. Yo no soy suficiente. Jesús nos desafía hoy. El mensaje de Jesús yo creo que pega durísimo hoy en día con nosotros, porque no somos suficientes. Te han dicho que tú eres el profeta de tu propio destino. Tú no lo puedes ser. Te han dicho que tú eres el que crea tu realidad y puedes crearla.
No, yo soy un pobre en espíritu. Soy un pobre en espíritu, necesito de Dios, necesito del Señor. Eso es lo que yo soy. Y como soy entonces pobre en espíritu, entonces Jesús promete y dice, de ustedes es el reino de los cielos. Wow. ¿Cómo Dios le va a dar su reino a alguien que cree que puede hacer las cosas por sí mismo? Dios le da el reino al que es dependiente de Él, al que le necesita, al que necesita dirección para tomar una decisión. Y dice, Señor, yo no puedo tomar esta decisión solo, te necesito, oro, dependo de ti, Señor. Y así es una vida apegada a Dios. Es decir, en medio de mi carencia la tengo clara, busco a Dios. Pero nosotros a veces somos tan orgullosos y tan altaneros que sabemos que necesitamos de Dios, sabemos que sin Dios no somos nada y aún así queremos hacer las cosas a nuestra manera. El pobre en espíritu es el que necesita y el que depende de Dios. Si tú estuvieras inválido, si estuvieras en una silla de rueda, seguramente dependes de tu familia y tú eres consciente de eso, ¿cierto? Seguramente usarías de la ayuda de los demás. ¿Por qué? Porque estás inválido. Pero somos tan inválidos espiritualmente y tan carentes y no buscamos a Dios. Al contrario, a veces tenemos una actitud arrogante y creemos que podemos vivir el día a día sin hablar con Dios. Creemos que podemos hacer todas nuestras cosas y nuestros proyectos sin Dios. Eso es una actitud arrogante, una actitud de orgullo, una actitud altanera. Y puede ser rico o puede ser pobre. En esto cabe todo el mundo. Jesús está hablando de una actitud del corazón. Necesitamos aferrarnos a Él porque somos carentes. Dígalo conmigo, yo soy carente de Dios. Soy carente de Dios. Necesito a Dios. Y es en serio, no es un cliché. Es en serio, no es algo porque suene bonito. No es algo porque para caerle bien a la gente. No es algo para caer bien en el devocional, para que la gente... No. Mira, yo sin Dios me muero. Sin Dios me muero. Sin Dios nada soy. Sin Dios nada soy. Amén. Necesito a Dios. Lo necesito. Cuando me levanto, Señor, Padre, mi relación con mi esposa, con mi esposo, no está bien. Te necesito, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? No sé. No sé cómo arreglarlo. Estoy en el trabajo, las cosas no van bien quizás, o vas a empezar un nuevo empleo, Señor, mira, no sé cómo hacer para hacer las cosas bien. Ayúdame, guíame, por favor. Carencia, pero lleva esa pobreza espiritual al máximo nivel, cada día más. Mira, entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo pobres que somos, espiritualmente hablando. Cada vez que nos acercamos más a Dios y le conocemos más, nos damos cuenta de nuestras necesidades. Y decimos, me falta tanto. Como cuando tú conoces a alguien que sabe más que tú y que está en un nivel más alto que tú, y tú dices, qué nivel, me falta tanto por crecer. Bueno, cuando conoces a Dios es mucho más arrasador, más grande, porque te das cuenta de su santidad, de su perfección, de su hermosura, y tú dices, wow, Señor, necesito tanto por cambiar en mi vida. Hago las cosas tan mal. Amén. Carentes, pobres en espíritu. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos ahí en casa? ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, cuánto le necesitamos? Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo devocional, porque nos enseñas que vivir en el reino de Dios es vivir en una total dependencia y una total búsqueda de ti, porque dependemos de ti, no podemos por nuestras fuerzas. Somos pobres en espíritu, Señor, y tú nos das una bienaventuranza, nos das una dicha. Hay felicidad para el que siempre depende de ti, porque en ti siempre encuentra ayuda, porque en ti siempre encuentra, Señor, ayuda, porque el día que clamé me respondiste. Oh Señor amado, pacientemente te esperé, Señor, y tú viniste, te inclinaste a mí, escuchaste mi oración, oíste mi clamor. Oh Señor, nosotros somos pobres en espíritu que necesitamos de ti, carentes de ti, Señor, y sabemos que tú nos respondes, sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor.
Gracias, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, los que hoy están conectados. Los que están conectados con esta palabra, Señor, y que queremos vivir bajo tu reino. Vivir bajo tu reino es una constante vida, Señor, de dependencia total. Te necesitamos. Por favor, perdona nuestra arrogancia, perdona nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, porque a veces nos aceleramos tanto y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a esperar en ti. Tú eres nuestra porción. Tú eres nuestra herencia eterna. Gracias, Señor, por la felicidad que nos das al depender de ti. Qué bueno es depender de alguien que nos ama y que nos cuida con un corazón sincero. Oh, Señor, y ese eres tú. Tú nos amas, nos cuidas, nos protege y somos tan dependientes de ti, Señor. Por eso nos apegamos a ti. Nuestro corazón se apega a tu corazón. Nuestro corazón se apega a ti, Señor, por nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor. Te amamos, te deseamos. Eres nuestra porción. Confiamos en ti. Amén y amén. Wow. Qué bendición, qué bendición, qué buen tiempo. Qué buen tiempo, un tiempo brutal. Qué buena meditación en la palabra, amados. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos crecer en esto. En nuestra dependencia total del Señor. Aplicarlo en cada área de la vida. Y eso es empezar a vivir bajo el reino del Señor. Esto es el Sermón del Monte. Un estilo de vida bajo el reino, bajo la directriz de cómo el Señor quiere que vivamos en este mundo. Sí, está grabado. Lo vamos a subir más tarde ahí al grupo de WhatsApp, ¿vale? Chicos, que el Señor me les bendiga, que disfruten este tiempo. Hoy es un día que debo estar en la iglesia todo el día. Salgo ahorita y llego a las 9 de la noche a la casa. Y bueno, por eso entonces también voy a ir cerrando el live. Que Dios me les bendiga. A los que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, escríbanme, vayan a mi perfil, me dejas un mensajito, hermano Marcus. Yo quiero estar en el grupo de WhatsApp para no perderme ningún devocional. Mañana, con la ayuda del Señor, tenemos un tiempo también de devocional, si el Señor lo permite. Y continuamos con bienaventurados los que lloran. Hey, bienaventurados los que lloran. Ahí continuamos. Amén. Un día a la vez, buscando, dependiendo del Señor. Amén. Gian, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Irma. Bendiciones. Karina, Mariela Benavides. ¿Qué iglesia te congregas? Comunidad Cristiana de Fe se llama. Aquí en la ciudad de Pereira. Dios te bendiga, Ileana, Ana María, Elis. Dios te bendiga. Feliz día para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí conectados, por los tatat, por los quiéreme, por los regalitos, por compartir el like y por estar aquí involucrados en la palabra. Bendiciones, chicos.